Bien, vamos a continuar entonces con el tema. Vamos a repasar un poquito lo que vimos ayer. Se planteaba el punto sobre la declaración de Pablo en el libro de Hebreos, donde él dice, al decir nuevo pacto, da por viejo al primero, y lo que es dado por viejo y se envejece, cerca está de desvanecerse. ¿Cuál es ese viejo pacto? Leímos en Deuteronomio 4:13, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Dijimos que si aceptamos que la ley de Dios es el viejo pacto que era necesario eliminar porque era defectuoso, era contra nosotros, entonces, ¿sobre quién recaía la culpa? Sobre Dios. Sobre Dios, correctamente. Entonces, esa opción no puede ser posible porque Dios no se equivoca, Dios no impone nada defectuoso y Dios no puede corregir sus errores porque Él no comete errores. Eso es claro. Bien. ¿Qué es un pacto? Exactamente, eso es. Es el acuerdo, es el convenio entre dos o más partes bajo las regulaciones de unas cláusulas, correcto. Muy bien. La mejor palabra para traducir sería, en inglés vamos a colocar cláusulas. En inglés lo mejor es terms. Terms, los términos, correcto. Que en realidad son los artículos de cualquier contrato que se hace, ¿no? Cuando uno alquila una casa, uno tiene que firmar un documento. Ese es un pacto, porque el dueño de la casa, él me va a entregar su casa. Entonces el acuerdo es, ok, yo voy a tener tu casa, el acuerdo es que yo te pago. Entonces vean ustedes, el pacto es, yo te doy mi casa y tú me das un pago, punto. Ahora, hay una serie de cláusulas, there are several terms, para establecer ese pacto. Bueno, que yo tengo que cuidar la casa, que tengo que pagarle a la fecha exacta, que tengo que darle informes, en fin, y que él se compromete a hacer su parte de cierto mantenimiento de la casa. Esas son las cláusulas. Pero ¿cuál es el pacto en sí mismo? El pacto es, yo te doy mi casa, tú recibes la casa, y el beneficio es yo recibo un pago, punto. El pacto es el alquiler. Pero ese alquiler está regulado por las cláusulas. Hubo un pacto de Dios con Israel. ¿Cuál era el pacto? Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cuál fue el pacto de Dios con Israel? Ok. Ayer leímos que Dios propuso a Moisés, o a través de Moisés, el pacto. Y el pueblo que dijo, todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Vamos a estudiar en qué consistía realmente ese acuerdo, ese convenio. Ok, todo pacto persigue un objetivo, todo pacto tiene un propósito. ¿Ok? En el caso del matrimonio, lo explicamos ayer, es la felicidad de la pareja. Ambas partes se aman y ellos se unen ¿con qué propósito? Para hacerse felices mutuamente, para apoyarse mutuamente y para tener familia. ¿Y cuáles son las cláusulas de ese pacto? La fidelidad, básicamente eso, ¿no? En el matrimonio es ser leal el uno al otro, en la enfermedad, en la pobreza, en cualquier circunstancia, ¿ok? Ese es el pacto. Bien, leamos Génesis 15:18, vamos a pedir a los hermanos que lean. Génesis 15:18, vamos a repartir por allá atrás, hermana María. Génesis 17:7, la hermana Vilma. Génesis 12:3, por allá hermano José.
Génesis 22, 18, la esposa del hermano José. Cristina. Hermana Cristina, ok. Ok, vamos a leer hasta allí ahorita, de momento. Ok, empezamos. Veamos Génesis 15, 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu simiente daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Ok. Bienvenido, hermano Tomás. Estamos recién empezando. Dije 20 minutos y Dios fue bueno conmigo. Ok, excelente. Bienvenido, mi hermano. Ok. Estamos ahora introduciéndonos en la parte del propósito del pacto. Ok, el texto nos dice que Dios hizo pacto con Abraham. Recordemos que Abraham es el padre de Israel, de la nación hebrea. La palabra hebreo o hebrea, Abraham fue el primero en ser llamado hebreo porque viene de heber, hebreo, y de allí hebreo. Sí, el papá de Abraham no era Heber, pero Heber fue un personaje importante entre los antepasados de Abraham. Abraham, el hebreo. Ok. Bien, Dios hace un pacto con Abraham. Génesis 17, 7. Dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu simiente después de ti en sus generaciones, por alianza perpetua para hacerte a ti por Dios y a tu simiente después de ti. Ok, ahora, el pacto celebrado con Abraham de parte de Dios, ¿era solo para él, entre él y Dios? No. Claramente nos dice el texto que el pacto hecho con Abraham iba a ser proyectado hacia la descendencia de Abraham. Génesis 12:3, hermano José. Dice, y bendiciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Interesante. Dios le dice a Abraham: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cómo? Eso era parte del pacto. Por aquí ya vamos orientándonos a entender qué significa el pacto con Abraham. Volvemos al punto. El pacto de Dios con Abraham no era solo con Abraham, debía proyectarse, seguir en línea con sus descendientes. Y Dios le dice: serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Génesis 22, 18. Dice: en tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, por cuanto obedecisteis a mí, a mi voz. Interesante. En tu simiente, vean bien, serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. ¿Cómo se iba a cumplir? A través de la descendencia de Abraham. Repito, en tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra. Pablo toma esto para referirse al Mesías, pero no era solo el Mesías. El Mesías iba a ser la culminación de esta profecía. Pero la descendencia, los hijos de Abraham, iban a cumplir ese aspecto, en esencia, el pacto de Dios con Abraham. Hermano Tomás. Hermano, ciclo me ha hecho, bueno, y algunos otros en esta dirección, precisamente en referencia a Abraham, me ha hecho pensar y me ha hecho meditar, y a veces llego a esa conclusión. No es exactamente la misma bendición que Dios le da a todos aquellos que le buscan y le siguen, que su simiente es bendita también. Definitivamente. Pero notemos que la bendición que Dios dice: serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y la bendición a la que usted hace referencia es más: serás bendito tú y tus hijos. Ya. Pero esos hijos bendecidos por Dios se convierten en bendición para otros. Es correcto.
sea, el objetivo o la esencia del pacto era hacer de Israel un instrumento de bendición para todo el mundo. Israel iba a ser el medio usado por Dios para evangelizar a las demás naciones, para traer libertad a los cautivos, salvación a toda la humanidad. De esta forma, la descendencia de Abraham se iba a convertir en bendición para todos. Ese era el pacto. Dios quería revelarse al mundo. Dios quería darse a conocer al mundo. Pero Él tenía que utilizar un instrumento humano. Y Dios hace un pacto con Abraham. Tú y tu descendencia van a ser los instrumentos por los cuales yo me voy a revelar al mundo. Ese era el pacto. Pero para lograr ese pacto, para que se cumpliera, era necesario establecer cláusulas. ¿Cuáles fueron las cláusulas? Amén. Exactamente. Sí, hermano Antonio. Aquí en Génesis 17:7 habla de por pacto perpetuo. Ya. ¿Qué quiere decir eso? La palabra perpetuo en el español significa ininterrumpido. Dios tenía ese propósito y definitivamente ha sido así. La descendencia de Abraham llega a su punto culminante en el Mesías. Cristo es hijo del hombre, hijo de Abraham. Es hijo de David y por consecuencia hijo de Abraham. Viene de esa línea. En él se concluye, se consuma la profecía y las bendiciones. Ahora, todo aquel que acepta a Cristo se convierte en hijo de Abraham por la fe. Por lo tanto, el pacto continúa. Pero ya vamos a ver de qué forma. Perpetuo. No se ha acabado. Bien. Bien, volvemos sobre el punto. Recordemos. ¿Cuál es el convenio que Dios hace con Abraham? Ok, yo voy a ser tu Dios y te voy a convertir a ti en el instrumento a través del cual me voy a revelar. Naturalmente, a través de ti, a través de tu descendencia. Dios iba a revelarse, a darse a conocer a través de Abraham. De esa forma iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Cristo es la consumación de esa promesa, de ese pacto, de ese plan, porque Cristo es la revelación perfecta y completa de lo que es el Padre. Sí, hermano. Hermano, a manera de controversia, no es nada, pero a manera de controversia, ¿por qué Dios hizo precisamente con Abraham el pacto y no lo hizo con Melquisedec, siendo que él también caminó completamente con Dios? Conocer los misterios de Dios no nos está dado a nosotros los seres humanos. Sí, entiendo. Porque cualquiera puede hacer esa pregunta, ¿no? Bueno, antes de Abraham hubo hombres perfectos también. Y Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Pero no se nos habla de la descendencia de Melquisedec. La Biblia encierra a Melquisedec dentro de un círculo de misterio. Ni antepasados ni posteridad. Por eso se utiliza en el cambio sacerdotal. Correcto. Completo, porque es un cambio inmenso. Ya. Las razones que llevaron a Dios a elegir a Abraham, podemos especular. En medio de un mundo politeísta, un mundo pagano, un mundo de idólatras, Abraham se mantenía distanciado de esas prácticas y Dios vio en Abraham un hombre fiel y lo llamó. ¿Por qué no llamó a Melquisedec? Ya no está a nuestro alcance explicarlo. Ok, bien, habiendo entendido cuál es el pacto en sí mismo, leemos más. Seguimos por aquí, continúa el hermano Oscar, Éxodo 19:5 y 6, Primera de Reyes 8:43, hermana Juanita. Primera de Reyes 8:43. Hermano Oscar. Éxodo 19:5 y 6. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos
6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Vosotros guardaréis mi pacto. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, seréis mi especial tesoro. Y seréis un reino de sacerdotes. ¿Qué es un sacerdote? ¿Cuál es la función básica de un sacerdote? Es un mediador. Un sacerdote es un mediador entre el hombre y Dios. Esa es la función fundamental de un sacerdote. Un sacerdote es un mediador, un intercesor. Bien, Dios iba a constituir a Israel mediante ese pacto en el agente mediador entre él y el resto del mundo. Por eso iban a ser bendición, porque ellos eran el puente de conexión entre un mundo pagano y el Dios vivo. Primera de Reyes 8:43. Pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa. El 43 le dijo. 43. Tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada y harás conforme a todo aquello, por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Noten bien, hermanos, que esta es la oración de Salomón cuando se inaugura el templo en Jerusalén. Salomón entendía perfectamente cuál era la función de ese templo edificado. Dice él, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman. Nunca fue el propósito de Dios que Israel se encerrara en un círculo aislado del resto del mundo. Dios quería que ellos fuesen luz para todo el mundo. El plan de Dios era darse a conocer, manifestarse a todo el planeta a través de esos instrumentos humanos, para que fuesen benditas todas las naciones de la tierra. Ese era el pacto. El pacto es, ustedes van a ser mi pueblo especial para revelarme al mundo. Y la parte de Dios es bendecirlos, protegerlos, cuidarlos, darles múltiples bendiciones. Ese es el pacto. Las cláusulas son los 10 mandamientos, esencialmente. Porque el resto de la ley, toda la ley civil, toda la ley de higiene y aún la ceremonial depende de los 10 mandamientos. En realidad, los 10 mandamientos son el corazón de toda la ley. De ellos se proyecta, se expande las otras 3 leyes. La ceremonial, que consistía en los símbolos, los servicios del santuario y todas sus ceremonias. La ley de la higiene o de la salud, que abarcaba la comida, que abarcaba la conducta y las leyes sobre la inmundicia, todo eso estaba incluido en la parte de la salud. Y la ley civil, el trato con el prójimo. Si alguien tenía un toro bravo que le mataba el toro al vecino, ¿qué hacer en ese caso y cómo comportarse? Todas esas leyes tienen su fundamento en los 10 mandamientos. ¿Ok? Bien, esas son las cláusulas del pacto. Para que ellos fuesen luz, para que ellos dieran a conocer al mundo el verdadero Dios, para que ellos fuesen esa bendición, debían seguir las cláusulas. Las cláusulas son los términos regulatorios del pacto. El pacto es, yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo de sacerdotes. Ese es el pacto. Recuerden el ejemplo del alquiler. Yo te doy mi casa, tú me pagas, punto. Ese es el pacto. El caso del matrimonio, bueno, tú y yo nos casamos y vamos a ser fieles uno al otro. Ese es el pacto. Pero existen cláusulas regulatorias. Es allí donde está la diferencia. Cuando leemos Deuteronomio 4:13,
allí está mencionando las cláusulas, no el pacto esencial con Dios. All right. Así que el templo inaugurado iba a ser el centro para dar a conocer el nombre, como dice Salomón, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entienda que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Bien, la nación hebrea constituiría entonces, repetimos una vez más, el medio por el cual Dios se iba a revelar a otras naciones. El mundo iba a conocer a través de Israel la personalidad, el carácter, el amor de Dios. Las promesas de grandeza. Ayer hermano las leía, ¿no? Las promesas, si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti, pero si no, venían maldiciones. La grandeza que Israel iba a disfrutar no contemplaba la gloria terrenal de Israel como fin supremo. ¿Cuál era el fin supremo del pacto? Dar a conocer la gloria de Dios. Dar a conocer la gloria de Dios. Ese era el fin supremo del pacto. Palabras de vida del Gran Maestro. Página 232. Los hijos de Israel habían de ocupar todo el territorio que Dios les había señalado. Habían de ser desposeídas las naciones que rechazaran el culto y el servicio al verdadero Dios. Pero el propósito de Dios era que por la revelación de su carácter mediante Israel, los hombres fueran atraídos a él. ¿Qué página, no? 232. Palabras de vida del Gran Maestro. Sigue diciendo. A todo el mundo se le dio la invitación del Evangelio. Por medio de la enseñanza del sistema de sacrificios, Cristo debía ser levantado delante de las naciones y habían de vivir todos los que miraran. Todos los que como Rahab la cananea y Ruth la moabita se volvieran de la idolatría al culto del verdadero Dios, habían de unirse con el pueblo escogido. A medida que aumentara el número de los israelitas, estos habían de ensanchar sus fronteras hasta que su reino abarcara el mundo. Está enteramente claro. Palabra inspirada. Ese era el plan, el objetivo, el fin supremo del pacto. El sueño de un Mesías conquistador que llevase a Israel a convertirse en un imperio político que dominase a todo el mundo y del cual todas las naciones fuesen tributarias, era la distorsión total del propósito del pacto de Israel con Dios. Un gravísimo error. Ok, ya hemos entendido entonces en qué consistía realmente el pacto, cuál era el fin supremo del pacto. Ok, no lo olviden, porque ahora vamos a ver el fracaso del pacto, la falla. Todos sabemos que desafortunadamente no se logró el objetivo buscado por Dios. La nación se olvidó del pacto con Dios y siguieron caminos torcidos opuestos a los planes de Dios. La historia de Israel presenta dos etapas básicas. La primera, desde la conquista de Canaán hasta el cautiverio en Babilonia. Una historia de altos y de bajos. Un tiempo de fidelidad, un tiempo de apostasía. Fidelidad, apostasía. Pero, ¿qué constatamos? Que la apostasía prevalecía sobre la fidelidad. Hasta que, ya, se acabó la paciencia de Dios y fueron llevados cautivos a Babilonia. Entonces, la primera etapa es apostasía por unirse con los paganos. La segunda etapa es lo que ocurre después de Babilonia. Los 70 años de cautiverio sirvieron a los judíos para reflexionar seriamente sobre lo que había ocurrido con ellos. Y como no tenían templo, se empezaron a construir en Babilonia las sinagogas. La palabra sinagoga en hebreo es Beit Nesia y significa casa de congregación, casa de reunión. Beit Nesia. Beit Nesia fueron creadas
fundamentalmente habían 4 en todo lo que era Babilonia. Nardea, Sura, Pumbedita y la de Babilonia. 4 sinagogas principales. Y allí se congregaban cada sábado los judíos. Allí nacen las sinagogas. Antes de eso no existían. Y se crean entonces los maestros, de donde van a surgir después los rabinos. Rab significa maestro. Rabí es como mi maestro o el maestro. Bien, cuando regresan a Israel, ellos se enfrentan a un problema. Los ataques de la apostasía por todos lados. El rechazo del pueblo de Israel hacia los samaritanos es una evidencia del celo que ellos tienen, porque tienen fresco en su mente. Nosotros fuimos cautivos 70 años por unirnos con los paganos. Ahora queremos mantenernos totalmente distantes de eso. El principio es correcto, el problema es que ellos lo llevaron al extremo, a aislarse de forma total del mundo pagano. Ese no era el plan, ellos debían ser luces. Primero se unen con el paganismo y ahora se aíslan del mundo. Ese fue el problema. Fue en ese entonces, en el periodo que se llama intertestamentario, cuando nacen los Hasidim. Los Hasidim fueron los antecesores de los fariseos. Fariseo significa apartado. Estamos aprendiendo cosas, ¿no? ¿Ok? Hasidim, los santos, los apartados para santidad, los que se apartan. Ello se debió a que los griegos vinieron con su cultura y allí en Palestina construyeron gimnasium. Los gimnasium eran lugares donde los hombres competían, pero ¿saben cómo lo hacían? Totalmente desnudos. Y ello, por supuesto, para la mente judía tradicional era algo abominable. Pero los jóvenes judíos, como ocurrió hoy día, se sentían atraídos por la competencia, el hombre más veloz, el hombre más fuerte. La competencia, el deporte. Fue así como surgieron los Hasidim y de los Hasidim nacieron los fariseos. Lo cierto es que hubieron 2 etapas claras, uno de unión con el paganismo y uno de aislamiento del resto del mundo. Los 2 extremos, los que siempre decimos, apostasía o fanatismo. Ellos lo vivieron. Tuvieron la oportunidad de reflexionar porque Dios envió a sus profetas, a sus instrumentos para hablarles. Ok, pero ahora vamos a ver algo muy interesante. Cómo el apóstol Pablo presenta los 2 pactos. Y vamos a leer, vamos a pedir al hermano Tomás que lea Gálatas capítulo 4, versículos 22 al 28. Gálatas 4, 22 al 28. El apóstol Pablo aborda en este texto el asunto de los 2 pactos, pero de una manera muy espiritual, que es lo que nos va a permitir entender el fracaso del pacto. Gálatas 4, 22 al 28. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Amén. Ok. Las cuales cosas son dichas por alegoría. ¿Qué es una alegoría? No. Es una presentación de algo más para
Una ilustración. Ilustración, Es mira. una ilustración de algo más para presentar pues, pudiera decir un tema, pero algo que es real. Es darle un significado diferente a lo que está en el texto, atribuyéndole un significado distinto a lo que está escrito en la letra. Ok, entonces Pablo dice que la historia de Abraham con Sara y Agar y los dos hijos es una alegoría. En el Génesis se nos presenta claramente esa historia, pero Pablo dice, no, eso es una alegoría, es decir, que allí hay una lección espiritual, allí hay un significado espiritual para nosotros. Y él añade, porque estas mujeres son los dos pactos. Estas mujeres son los dos pactos. ¿Tiene allí el significado de alegoría? Léalo, hermano. No, lo estaba presentando, que está esto que leí, Ajá. lo dice anteriormente, alegoría de Sara y Agar. Ok, así es. Entonces, repito, esto debe quedar bien claro. ¿Qué dice el apóstol Pablo de Sara, Abraham, Agar, Ismael e Isaac? Esa historia es una alegoría, es decir, tiene un significado espiritual, una lección para nosotros. Tiene un valor distinto, más significativo que lo que la letra aparentemente dice. Lo interesante es que él dice que las dos mujeres son los dos pactos. Agar, ¿cuál pacto es? De la servidumbre. Es de la esclavitud. Agar es el viejo pacto, que es el de esclavitud. ¿Y quién sería el nuevo pacto? Sara con Isaac. Así es. Bueno, vamos a analizar un poquito la historia, porque tenemos que extraer de allí el significado. Si Pablo dice que son los dos pactos, ¿por qué lo dice y cómo lo entendemos? Abraham tenía 75 años cuando, bajo la instrucción de Dios, salió de Harán para establecerse en Canaán. Acumuló riquezas, multiplicaron sus ganados, al punto que tuvo que separarse de Lot por tantas posesiones que tenía. Pero ¿qué le faltaba a Abraham? Descendencia. No tenía hijos. ¿Por qué? Sara era estéril. Así es. En cierta oportunidad, Dios se le aparece a Abraham. Génesis 15, 3 y 4. Vamos a leer, hermana Ruth. Génesis 15, 3 y 4. Génesis 15, 3 y 4. Sí. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredaré esto, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Esta es la promesa de un hijo legítimo, propio de él, que se le hace a Abraham. ¿Ok? Sin duda, Abraham le contó esa historia, esa experiencia con Dios a su esposa, pero pasaron 10 años y nada, 0 hijos. 10 años es un tiempo largo. Y él quería tener hijos y Sara también quería tener hijos. Y Sara se estaba haciendo cada vez más vieja y las posibilidades de tener un hijo normal se estaban desvaneciendo. Porque ¿hasta qué edad es fértil una mujer? Hasta que llega a menopausia, ¿Y promedio? 50 años. Digamos 50. Pero en esos tiempos ellos vivían más tiempo. Podría, sí, durar un poco más. Pongámosle unos 10 años más. Hasta los 60 años, 65 años quizás duraba la fertilidad de una mujer. Pasaba el tiempo y nada que nacía el hijo de la promesa. Entonces
Sara recurre a un método legal utilizado en su tiempo. De hecho, se encontró en el código Hammurabi lo que Sara hizo. Hammurabi fue un rey que habitó en Mesopotamia, la tierra de Abraham y de Sara. Ur quedaba en Mesopotamia. Y el código Hammurabi establecía que si una esposa era estéril, podía darle una de sus siervas al esposo para que ella concibiera del esposo. Luego la mujer, la legítima esposa, iba a recibir al bebé al nacer en sus rodillas, en su regazo, y el muchacho pasaba a ser su hijo legítimo. De esa manera, la esposa estéril tenía hijos. Era un arreglo de ellos. Era una vía legal. Sara conocía esa regla, Abraham también. Así que, bueno, después de todo, esa puede ser la forma como Dios quiere cumplir su promesa. Sara tenía una esclava egipcia, Agar. Y conocemos la historia. Leámoslo en Génesis 16, 1 al 3, hermano David. Sara, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sara a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendiendo a Abraham le ruegó al ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia. Al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham a su marido. Uh-huh. Ok, es la historia que hemos mencionado, ¿ok? Esa es la experiencia, eso fue lo que pasó. Bueno, a Abraham parece que no le pareció mal la idea, fue de inmediato, entró a Agar, ¿y qué pasó? Ella concibió un hijo. Lo que la pareja decide hacer, hermanos, no es más que el esfuerzo humano para que se cumpla la promesa de Dios. Es el trabajo del hombre para ayudar a Dios a cumplir lo que Él se ha comprometido a hacer. Ellos creyeron que quizás ese sería el método como Dios iba a cumplir su promesa. Era el hombre haciendo la obra de Dios. Era el hombre tomando el poder de Dios en sus manos, la acción, lo que corresponde a Dios, haciéndolo en lugar de Dios. O sea, Dios se había comprometido a hacer algo. Tú vas a tener un hijo legítimo tuyo. Pero ahora ellos toman y hacen en lugar de Dios lo que es solo una obra de Dios. El nacimiento de Ismael. Por el tiempo que había pasado, ellos querían ayudar a Dios. El nacimiento de Ismael es el fruto del esfuerzo humano. Es el producto de la capacidad del hombre en procura de que se cumpla la voluntad de Dios. Ismael no es el fruto de la fe. No es el fruto de la promesa, no es el fruto de la fe, es el fruto de la carne. Es el fruto del trabajo humano. Es el fruto de la obra del hombre. Ismael es hijo de una esclava, no es libre. Sí, hermano. Esto me hace recordar a Caín. Caín ofreció el fruto de su esfuerzo. Exactamente. Su propio fruto, lo que a él le parece, lo mejor de su trabajo, pero según su voluntad y no según la voluntad de Dios. Ok, entonces Pablo presenta lo que pasó con Abraham, Agar y Sara como una analogía, una alegoría, un análogo, algo es paralelo a la historia de Israel. Vamos a leer en Romanos 9, 31 y 32, hermano Antonio, y Romanos 10, 3, hermana Sandy. Romanos 9, 31 y 32.
Romanos 10:3, hermana Sandy. Pero Israel, que procuraba la ley de la justicia, no ha alcanzado la ley de la justicia. ¿Por qué? Porque no la procuraron por fe, sino por las obras de la ley, por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo. Amén. Amén. Romanos 10:3. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No, Romanos 10, versículo 3. Oh, ¿es 10:3, hermano? Capítulo 10, versículo 3. 1, 2, 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ok. Aquí el apóstol presenta una situación delicada con relación al pueblo de Israel. Israel, que procuraba la ley de la justicia, no alcanzó la justicia. ¿Por qué? Porque no procuraban hacerlo por fe, sino por sus propias obras, por su propio esfuerzo, su propio trabajo. Abraham, Sara y Agar. Dios había hecho una promesa a ellos, pero Abraham, Sara y Agar adoptan y toman en sus manos el cumplimiento de una promesa que Dios había dicho él iba a realizar. O sea, es como si ellos asumen el papel de Dios. Bien delicado. Ahora el 10:3, porque ignorando la justicia de Dios, o sea, poniendo a un lado la justicia, el poder, la gracia de Dios, ellos establecen su propia justicia. Ese es el problema. ¿Cómo dice el versículo 3 en español? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque ignorando o siendo ignorantes de. Aquí dice ignorando. Ignorando la O sea que, no, es diferente. Ignorando es cuando tú quieres dejar algo a un lado y no poner atención. Siendo ignorante de es cuando no lo sabes. Sí, porque en inglés dice que no lo sabían. They were ignorant of. Ok, pero Pero ya, I get it. ¿Qué dice en inglés? It says, for they being ignorant of God's righteousness. They sea, were being ignorant. ahora, ¿podemos decir que ellos eran ignorantes de la justicia de Dios? No. No, no. Ellos tenían pleno conocimiento de la justicia de Dios. Dios nunca los dejó ignorantes. ¿Sabe lo que me está maravillando en este momento? Pensar que Pablo estudió tan bien el Antiguo Testamento que lo comprendía a la perfección. Amén. Estoy 100% de acuerdo. Israel se comprometió solemnemente a cumplir con todo lo estipulado en el pacto, todas las cláusulas. Con sinceridad proclamaron todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Su intención era honesta, ellos eran sinceros, pero su desviación consistió en que confiaron en sí mismos para cumplir la ley. Ellos tomaron el asunto del pacto en sus manos y decidieron actuar por sí mismos, siguiendo sus propios métodos, añadiendo y quitando, a su parecer, lo que era apropiado o necesario para cumplir con la ley. O sea, ellos reciben la ley de parte de Dios. Entonces ellos le añaden a la ley o le quitan a la ley lo que ellos creen que debe hacerse para cumplir con el pacto. Es el arreglo de Abraham con Sara y Agar. Bueno, el hijo viene, pero ¿de qué manera? Bueno, como una esclava. Jesús nos coloca un interesante ejemplo de cómo los judíos arreglaron las cláusulas del pacto para hacer su voluntad en lugar de la de Dios. Vamos a leerlo en Mateo 15, 3 al 9. Lo leo. Y él respondiendo les dijo, ¿por qué también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijere al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que dijere al padre o a la madre, es ya ofrenda mía a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, y ya no deberá honrar a su padre o a su madre con socorro. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios
por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo, este pueblo de su boca se acerca a mí y de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Mas en vano me adoran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Ya. Ese es uno de los ejemplos, cómo Israel había pervertido la ley de Dios, la justicia de Dios, ajustándola a sus intereses egoístas, intereses carnales, motivos humanos. Exactamente lo que dice el apóstol Pablo. Agar representa el trabajo del hombre, el esfuerzo del hombre, la obra del hombre. El antiguo pacto entonces consiste en el esfuerzo de Israel, el trabajo de Israel y la obra de Israel por sí mismo y arreglando las cosas a su manera para cumplir con la ley de Dios. Ese era el viejo pacto. No es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Hermano, usted ha dicho algo muy, muy cierto, muy real. Especialmente nosotros reformistas caemos en ese terreno. La medida del destino, Y la comida y muchas cosas. Cuidado con eso, hermanos, porque caemos en el terreno de justicia propia. También, repito, el problema de Israel, insisto sobre ello, es que aun cuando ellos comenzaron de forma sincera, ellos utilizaron el esfuerzo, el trabajo y la obra del hombre en lugar de clamar a Dios, de pedir a Dios y de depender de Dios. Por eso, ignorando la justicia de Dios, ignorando a Dios, poniendo a Dios de lado, ellos buscaron su propia justicia. Arreglaron la ley a su manera, la modificaron conforme a sus intereses, a sus ideas y crearon un sistema pervertido, desviado, que los llevó a matar al Hijo de Dios. Esa es la conclusión de su historia. Bien. La oración del fariseo, que fue al templo a orar, es un ejemplo clásico de la forma como los judíos asumían su condición delante del mundo. Lucas 18, 10 al 12. Hermana María. Lucas 18, 10 al 12. No le dimos a la hermana que leyera. Can you read Spanish? Okay. Lucas 18, 10 al 12. Lucas 18, 10 al 12. No, a ella le toca. Lucas 18, 10 al 12. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Ok, muy interesante. Noten ustedes el orgullo que se proyecta de esa oración. Señor, te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres. Yo soy santo, soy bueno, soy justo. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo, guardo el sábado estrictamente, me cuido mucho de mi vestidura, ando impecable, etcétera, etcétera, etcétera. Él está presentando ¿qué cosa? Su propia justicia, en efecto. Así que el orgullo y la suficiencia propia de toda la nación se ven
perfectamente representadas en la oración de este fariseo. Su obediencia era el fruto del deseo egoísta de ser visto por los demás como superior y mejor que los otros. Ok, ahora notemos. ¿Cuál era el pacto con Israel? ¿Cuál era el pacto? Era que ellos fueran representación para el mundo. Amén. Ellos fuesen un testimonio abierto del verdadero carácter de Dios, una luz para el mundo, una revelación de Dios para el mundo. Ahora, ¿qué hace este fariseo representante clásico, típico del pueblo de Israel? Él muestra su justicia propia, su orgullo nacional, su persona satisfecha consigo mismo. Y Dios no se conoce. La ley que había sido dada a Israel como el instrumento para dar a conocer la justicia, la bondad y la misericordia de Dios, se convirtió, por causa de la conducta de la nación, en un muro de separación. La nación hizo de la ley precisamente lo opuesto al propósito para el que fue concebida. Es decir, se utilizó para exaltarse a sí mismos y para condenar y rechazar a los demás. No, ese es mi texto, ese es mi texto personal. El pacto establecido en el Sinaí para que se cumpliera el pacto y las promesas hechas a Abraham a fin de que Israel fuese una bendición para el mundo, no se cumplió. En lugar de revelar el carácter de Dios, ellos presentaban la mezquindad, el egoísmo de una nación que, aunque profesa seguir a Dios, lo niega con sus hechos. El mundo que los rodeaba, en lugar de sentirse atraídos al Dios de Israel, llegó a aborrecerlo por el rechazo que les inspiraba la nación judía. O sea, fue lo opuesto, de hecho. Eso es Hermanos, esta es la situación. Esa fue la realidad. El mundo aborrecía a los judíos. Los romanos, hermanos, los romanos odiaban a los judíos a muerte. Los odiaban a muerte por causa de ese orgullo, de esa... Hasta el día de hoy el judío no es aceptado. En ninguna parte, hermano. De hecho, lo que se teme aquí en Estados Unidos es que se levante una ola de antisemitismo como lo ellos. En realidad sería antijudaísmo, porque hay otros pueblos que son semitas también. Pero aplicándolo para nuestros días también, todo esto lo que estamos estudiando, yo lo he visto y lo he escuchado con el pueblo de Dios, porque hay gente, familiares, amigos, o sea, conocidos, que me han dicho en confianza que se les hace, no aborreciendo, pero están como, ¿cómo se dice? Uncomfortable. Incómodos. Ajá. Porque me han dicho a mí, o sea, they carry themselves like they're so perfect and so holy and so pure. And they're not, we're all the same. Ellos pueden ver eso con sus propios ojos, que hay algunos que caminan, que andan como yo soy muy perfecto, yo tomo mi posición muy bien, yo lo he hecho bien, yo. Yeah, they do, y yo digo, I'm sorry, yo les digo, perdón, pero podemos aplicarlo a nuestro día. Definitivamente, hermana, estás en la total verdad, realidad. Eso es muy cierto. Desafortunadamente, nos sentimos mejores que los demás, y especialmente con los adventistas. Tú eres un adventista, tú estás caído. Mira, yo soy reformista, ustedes son apóstatas. Sí. Y el adventista dice, me acuerdo una vez estábamos en un parque y había una hermana de ese tipo fariseo. Y entonces estaba una testigo de Jehová y la hermana la agarró, pero esa le dio leña terrible. Y la pobre mujer le dijo, pero si ustedes son el pueblo de Dios, sería lo último que yo buscaría con una gente como ustedes. Así. Hermanos, eso es lo que revelamos.
a nosotros mismos. Y eso es triste, porque de esa manera el mundo aborrece a nuestra iglesia y a Dios por causa de nuestra actitud egoísta, autosuficiente, orgullosa, por pretender o creer que somos mejores que los demás. Debemos tener cuidado con eso. Ese es el nuevo pacto. Ya no quiero adelantarme. Eso se va a ver en el nuevo pacto. ¿Cuál es el gran propósito del nuevo pacto? Ya lo sabemos, ya lo podemos ver. Porque el propósito del primer pacto era revelar a Dios, dar a conocer a Dios al mundo. Dios a través de su pueblo manifiesto a todas las naciones. Así serían benditas a través de Israel todas las naciones de la tierra. Pero ellos se encerraron en ese orgullo, en esa suficiencia propia y, repito, en lugar de atraer al mundo a Dios, lo que hicieron fue alejarlo de Dios. Quiero leer Isaías 5, 4 y 7. Mari, búscate Mateo 23, 25 al 28. Tenlo listo. ¿Qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que llevase uvas, ha llevado uvas silvestres? Ciertamente la viña de Jehová son de los ejércitos, es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta suya deleitosa. Esperaba juicio, y aquí vileza. Justicia, y he aquí clamor. Después de Isaías, ¿qué más? Ese es Isaías 5, 4 y 7. Es Mateo 23, 25 al 28. Mari. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y omitís lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Y hay ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de desenfreno. Fariseos ciegos, limpiad primero lo que está dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Esta es la descripción que da Cristo del carácter no solo de los fariseos, sino de la nación en general. Sus líderes y los maestros de la ley, los fariseos, estaban agrupados dentro de esta descripción que Jesús da de ellos. Hermanos, en la experiencia de Israel encontramos exactamente lo que pasó con Agar e Ismael, el viejo pacto. El esfuerzo del hombre, el trabajo del hombre, la obra del hombre. En Agar se ve el fruto. Ismael, sí, hubo un fruto. Ismael es el fruto. Hubo un resultado. Hay un hijo, pero no es el hijo de la promesa. No es el hijo de la fe. Es el hijo del trabajo del hombre. Es el hijo del esfuerzo humano, de la legalidad del hombre, porque ellos apelaron a un argumento legal del Código Hammurabi. En el pueblo de Israel se ve repetida esa experiencia, por eso Pablo dice es una alegoría, es una analogía lo que se hace allí, porque ellos repiten esa historia, el trabajo del hombre, el esfuerzo del hombre, el poder del hombre da una obediencia, sí, ellos obedecían, pero una obediencia semejante a las uvas agrias, una obediencia que es el trabajo del hombre, el esfuerzo del hombre, el producto del hombre, que los llena de satisfacción y orgullo, que como resultado, en lugar de cumplir el pacto, hace todo lo opuesto al propósito del pacto. En lugar de dar a conocer a Dios al mundo, ellos niegan a través de su carácter y de su vida
y de su conducta al verdadero Dios. Para concluir, dice en Fe y Obras, página 97. El que está intentando alcanzar el cielo por sus propias obras al guardar la ley, está intentando un imposible. Todo lo que el hombre puede hacer sin Cristo está contaminado con egoísmo y pecado. Es muy claro. El Señor nos bendiga, porque como ya los hermanos han señalado, nosotros también podemos caer en ese error, si es que ya no hemos caído. El Señor nos bendiga, el Señor nos guarde. Amén.